el señor candidato Fernando Carrillo a la Procuraduría General de la Nación. Le pido a todos entonces silencio. ¿Quién es el número 1? Muy buenas tardes, señor presidente, honorables senadoras y senadores, señores representantes de las facultades de Derecho, señores decanos, queridos colegas, candidatos a la Procuraduría General de la Nación. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento muy especial a todos y cada uno de los senadores por la atención que nos han prestado en estas semanas en que hemos podido intercambiar ideas sobre el futuro de esta institución. En segundo lugar, quiero manifestar aquí públicamente de nuevo mi gratitud con el Honorable Consejo de Estado por haberme incluido en esta terna para ser Procurador General de la Nación. Es difícil encontrar algo más honroso en este momento histórico que vive nuestra nación. Y esta es, señores senadoras y senadores, una ceremonia de compromiso con un mandato. El mandato de cumplir con el Estado Social de Derecho y de sujetarnos a la Constitución del 91 y a la aplicación de todas sus previsiones. Pertenezco a una generación que ingresó a la política como resultado de una actividad, de un movimiento estudiantil, como el de tantos que se están viendo en este momento en el país en las últimas semanas. Nos llevó ese movimiento estudiantil a hacer una propuesta de reforma de la Constitución y logramos, en uno de los años más luctuosos de la historia de Colombia, en el año 1989, después de los magnicidios de Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo y de Carlos Pizarro, logramos concretar lo que era un sueño en ese momento de las nuevas generaciones, una nueva Constitución. He entrado pues a la política accidentalmente, siempre por la puerta del derecho y siempre por la puerta de las reflexiones jurídicas sobre la realidad del país. Primero, porque me tocó prematuramente ser constituyente y presidente de la Comisión de Justicia de esa asamblea que redactó nuestra Carta Magna. Segundo, porque me tocó asumir después desde el Ministerio de Justicia toda la reglamentación institucional de las nuevas instituciones de la justicia creadas en la Carta del 91. Después estuve una década y media en el exterior, en los organismos internacionales, siempre con el mandato de trabajar por el fortalecimiento de los sistemas legales, el Estado de Derecho y recientemente en esos escenarios globales de lucha contra la corrupción. Eso marca de alguna manera mi trayectoria. No quiero referirme a ningún otro de los elementos de mi hoja de vida, que ustedes lo pueden conocer, y simplemente les digo con máxima humildad, para concluir este primer acápite de mi intervención, que no soy descendiente del sectarismo político y ni creo que tenga que venir aquí a este escenario ni a cumplir las funciones de Procurador General de la Nación, si ustedes así lo disponen, para considerar que vaya a ser esta función una especie de monopolio de un sector político, porque tengo claro que tendré que representar los intereses de la sociedad y de los altos intereses y propósitos del Estado. Vengo a comprometerme en el día de hoy con una transformación de la Procuraduría General de la Nación como reflejo y respuesta a las necesidades de la sociedad y al clamor de la ciudadanía. La Procuraduría es una especie de articulador de los órganos del Estado y en eso estaré empecinado de lograrlo. Quiero ser el líder de una organización abierta, moderna, incluyente, el promotor de una gestión gerencial, integral, de impacto y eficiente. La Procuraduría, lo decía el presidente del Senado y la procuradora encargada, es una de las instituciones más sui generis dentro de la institucionalidad de la justicia en América Latina. Y uno debería decir que a casi cumplir 200 años de la Constitución, si la Procuraduría no existiera, habría que inventársela. Y habría que inventársela por el papel que ha jugado en la institucionalidad colombiana y por el rol trascendental que está llamada a jugar en este momento tan importante de la vida del país.
Me correspondió como presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente redefinir, redimensionar, repensar la Procuraduría General de la Nación en 1991. Y ahí se dio con muchísima claridad: vamos a quitarle esa dependencia del Poder Ejecutivo para entregarle la autonomía que es necesaria para controlar, para monitorear, para articular la acción de las políticas públicas del Estado. De manera que los objetivos que quedaron en el 91 son sumamente claros: la defensa del orden jurídico, la defensa del patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. Eso, en términos de administración pública moderna, significa simple y llanamente que la función esencial del procurador es buscar la efectividad de los derechos fundamentales de los colombianos. Y a eso precisamente me voy a dedicar. Una procuraduría al servicio de la ciudadanía, una procuraduría que construya legitimidad, una procuraduría que tenga la capacidad de levantar de nuevo la dignidad de las instituciones judiciales de este país y que le devuelva la confianza a los ciudadanos, que ustedes saben muy bien lo esquiva que es en este momento. Una procuraduría, y esto es muy importante, donde estén representadas todas las expresiones de la ciudadanía y los partidos y movimientos políticos y sociales, sin exclusiones de ninguna naturaleza. Vengo aquí, señores senadores y senadoras, en esta tarde a ofrecer garantías de equilibrio y a ofrecer garantías de imparcialidad y a desechar esas ideas peregrinas que en algunos momentos de la historia de esta institución la han convertido en un instrumento de persecución política. El futuro de la Procuraduría lo predico en función de 6 ejes que voy a mencionar muy rápidamente. En primer lugar, esa gran instancia de articulación y engranaje de la colaboración de los organismos del Estado, con ese enfoque de nueva gerencia pública que va a permitir poner en marcha todos los instrumentos para que las instituciones del Estado no vulneren los derechos de los ciudadanos y tampoco se conviertan en un obstáculo para defender los bienes y el patrimonio público. Segundo, me parece que hay que recuperar, y ha habido acciones recientes que van en esa dirección, que la Procuraduría se convierta en un baluarte ético de la función pública y de la lucha contra la corrupción. Asistimos a una especie de bancarrota ética. Elevar los estándares de la política y recuperar el pudor para el ejercicio de lo público es una tarea inmediata. Las malas políticas son el resultado del ejercicio de la mala política. Y las políticas públicas deben ser el primer objetivo del control, el monitoreo y la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación. Lamentablemente, en los últimos años, en Colombia le hemos puesto mucho más énfasis a las normas jurídicas, pero ha habido poca ética pública, poca probidad, poca prevención y un derecho penal soslayado por la cultura de la impunidad y la cultura de la ilegalidad. Esperamos concentrar nuestras acciones fundamentalmente en ese sector donde se comete un doble pecado, donde no solo se actúa contra la ética pública y contra la integridad, sino se juega con los recursos de los más vulnerables de la sociedad en los sectores sociales. Yo pondría como prioridad de la acción de esta institución precisamente el trabajo de la lucha contra la corrupción en los sectores sociales, porque por esas malas coincidencias de la historia, allí está precisamente la mayor cantidad de concentración de las acciones contra la integridad de la cosa pública. Y además un diálogo entre las entidades de control. Nosotros hemos asistido en los últimos años a una especie de lucha, de rivalidades entre los organismos de control, cuando lo que tendría que estar haciendo es coordinando acciones, sobre todo a nivel local y a nivel regional, para luchar contra la corrupción. Hoy me comprometo a hacerlo. La Procuraduría General de la Nación lo que tiene que hacer es producir procuradores íntegros, probos, no necesariamente héroes, sino ciudadanos que simplemente cumplan con su deber. En tercer lugar, me permito señalar 2 dimensiones territoriales que son complementarias. Por una parte, la dimensión local.
Cuando aquí hablamos de justicia transicional se olvida la importancia de fortalecer los instrumentos de la justicia transicional, de la justicia local, de la justicia territorial, de la justicia urbana, del acceso a la justicia elemental. Hemos dicho desde el comienzo que en estas propuestas hay que hacer una procuraduría desbogotanizada. Ustedes, queridos senadoras y senadores que vienen de las regiones, saben los males del excesivo centralismo que ha caracterizado este país y muchas veces han sido víctimas del mismo. Vamos a tratar de multiplicar la acción de los procuradores regionales, de los procuradores provinciales, de los procuradores distritales. Esa presencia territorial del Ministerio Público tiene que ser una línea de acción inmediata, pero al tiempo hay que hacer una acción simultánea en lo global. La justicia está más globalizada que nunca. El juez y el procurador es un actor global. Hoy en día en el mundo, las decisiones que se toman en Washington, en Ginebra, en La Haya, en París, tienen mayores implicaciones y esa es la regla de la globalización que muchas decisiones que se toman en cualquiera de los municipios de Colombia. Y ahí hay que estar presentes, cumpliendo con todos estos objetivos. La gran paradoja que vivimos es que tenemos una justicia global muy fuerte y una justicia local muy débil. Y a eso tienen que enderezarse todos los esfuerzos de esa reforma a la justicia que ha sido tan frustrada en los últimos años. Una procuraduría moderna, sistematizada, que promueva, como lo mencionaba la señora procuradora encargada, esa cultura preventiva, esa capacidad de vigilar y controlar las políticas públicas con instrumentos modernos de la gerencia, un sistema integral de prevención que sea capaz de anticiparse, de alertas tempranas, de dirección estratégica, de acceso ciudadano, que le permita a la gente hacer las denuncias y que en el caso de los procuradores permita también ofrecer inmediatos resultados. Ese gobierno abierto de la Procuraduría tiene que permitir que herramientas como el seguimiento técnico de las acciones, los indicadores de rendición de cuentas transparentes y la promoción de la participación ciudadana y el control social sean elementos indispensables de cualquier política interna. En materia de intervención, sí que hay mucho para hacer. Y cuando me refiero a la intervención, ustedes lo saben, se refiere uno a lo que es la intervención en los procesos judiciales. Allá hay que buscar una intervención eficaz, oportuna y con impacto. Medir la utilidad de la intervención del Ministerio Público, que ha sido característico en muchos casos en donde las duplicidades o simplemente la calidad del contenido de las intervenciones de nuestros funcionarios del Ministerio Público deja mucho que desear por tratar de estar en todo. Varios criterios de priorización para las intervenciones judiciales van a ser fundamentales. La Procuraduría, el Procurador y sus procuradores delegados no pueden ser un convidado de piedra en el ejercicio de la función judicial y para eso hay que hacer una tarea grande a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público en materia de capacitación para que esos procuradores sepan cuándo, cómo y con qué resultado intervenir. El Código Disciplinario es una herramienta que va en esa dirección. El nuevo Código supone no solo poner a tono nuestra Procuraduría y nuestras normas del derecho sancionatorio con todos los desarrollos legales y constitucionales que se dan en el mundo, sino que va a tener unas implicaciones muy concretas sobre la efectividad de la institución. Hay una gran tarea para desarrollar. La Procuraduría tiene que ser un puente entre el Congreso y el Gobierno y las altas cortes para hacer esa reforma judicial a la que ya me refería. No una reforma judicial que otra vez pretenda meterle el bisturí a las grandes estructuras del Poder Judicial donde hemos fracasado, pero que se dedique a aplicar un principio elemental de justicia básica, de justicia local, de justicia territorial. Tampoco creo, y lo digo abiertamente, que está el país para aventuras constituyentes en esta materia, eso lo digo con todo el respeto de las opiniones que haya en contrario. Una Procuraduría incluyente que permita la protección sistemática y vigilada de los derechos fundamentales de los colombianos, pero principalmente de aquellos que están en estado de vulnerabilidad.
de los pobres, de quienes sufren la desigualdad, de quienes están sometidos a la exclusión, de los niños, de las niñas, de las mujeres. Nos proponemos elevar el estatus, no solo, sino las acciones de la Procuraduría en esta materia, siempre entregándole la prioridad a los más vulnerables de la sociedad. Y finalmente, nuestro compromiso con las etnias, nuestro compromiso con los afrocolombianos, nuestro compromiso con el medio ambiente, que todo ello tiene unos vasos comunicantes entre lo uno y lo otro. Y lo último, una Procuraduría para la construcción de la paz. La construcción de la paz es fundamental si hay un compromiso con el Estado de Derecho. El procurador representa el interés superior del Estado y yo pienso, y lo digo aquí concretamente, que debe ser el garante del cumplimiento de los acuerdos que se aprueben en el marco constitucional y legal. Ustedes saben que este es un gran punto de controversia en este momento, pero pienso que el rol del procurador tiene que ser siempre el del fiel de la balanza, el guardián de los derechos, particularmente en el caso particular de Colombia en este momento, de los derechos de las víctimas, y que tiene que, por supuesto, estar presente en todo lo que representan esos instrumentos de reparación e indemnización para las mismas. Unas unidades de reacción inmediata, por ejemplo, en las zonas de conflicto deberían ser una acción inmediata de la Procuraduría. Abordar ese tema maldito que es la reforma penitenciaria y carcelaria. Todos sabemos los infiernos que son nuestras cárceles y las violaciones diarias de los derechos humanos que se dan en el sistema penitenciario. Y por supuesto, articulación de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Defensa del Estado, que yo tuve el honor de presidir, y esto en el marco además de todos los escenarios de la cooperación internacional que están listos a seguir contribuyendo, como lo decía la procuradora encargada, particularmente instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, donde yo tuve el privilegio de llevar el liderazgo de 2 procesos de modernización de la Procuraduría en su historia reciente. Termino simplemente, señores senadores, diciendo que como Procurador General de la Nación me propongo ser garante de la institucionalidad, de una institucionalidad fortalecida, sobre todo en el sector justicia. Ser un procurador que ofrezca y garantice independencia, ecuanimidad, imparcialidad, equilibrio, ponderación y humildad, que pueda garantizar que esos escenarios de paz que todos queremos construir obedezcan a un compromiso de respeto con el Estado de Derecho y de cumplimiento de la Constitución de 1991, que está aún vigente y que sigue siendo la carta de navegación para una Procuraduría de la ciudadanía y que nos permita afrontar los retos del futuro. Muchísimas gracias.